El amor de padres es algo intenso, o al menos eso es lo que dicen. Esta historia nos lleva de la mano con un padre y lo que él llega a hacer por el amor de su pequeña hija. Así que este es el resumen de... Esta historia empieza con el recuerdo de Nolan cargando a la pequeña Ava, cuando ella era solo un bebé. Aquí nos damos cuenta que él solo ve por su hija y que Ava lo auxilia para que pueda recordar todas las tareas del hogar. Él se apresura para dejar a su hija en la escuela y ahora vemos cómo él llega a la oficina de su jefa. Él habla con su jefa, a lo cual le agrada que esté bien. Pero sobre el trabajo le dice que ya sus fotos ya no tienen la misma calidad de antes, por lo cual se queda sin empleo y él se va frustrado por esa noticia. Para entrar en contexto, Nolan perdió su trabajo porque unos meses atrás tuvo un accidente automovilístico en el cual su esposa desafortunadamente murió. Él sobrevivió, pero con un daño en su memoria, por lo cual ya no tiene las mismas habilidades para poder hacer unas buenas fotos. Él regresa al hospital a ver a su amigo Gary, el cual también le dice que ya no tiene el trabajo y él le cuenta que ha perdido el temperamento. A lo que su amigo le dice que eso es raro, ya que nunca había perdido él el temperamento. Él le dice que busca a la doctora Lillian Brooks, ya que ella es líder en lo que hace, y vemos que la doctora está en la pantalla hablando sobre la muerte cerebral. Escuchemos. Años mi equipo desarrolló esta tecnología para personas como él. Personas que iban a morir, personas que no tenían esperanzas. La pregunta ahora es si podremos despertarlos. Y esa pregunta ha llevado al desarrollo de nuestra más reciente creación. La doctora con mucho interés lo atiende y le dice que necesita hacerle un ejercicio de hipnosis para poder usar una terapia. Así que la doctora Brooks aplica hipnosis a Nolan y es como él se ve a sí mismo en un lugar oscuro. Y de repente una mano lo toca y la doctora lo saca de la hipnosis. Él le pregunta qué era lo que estaba ahí con él, pero a la doctora le dice que no lo sabe, pero que está sorprendida en que en la primera sesión de hipnosis él pudo ver algo, a lo cual le dice que la terapia podría revertir la pérdida de memoria. Nolan, espantado, le dice que lo pensará. Cuando él regresa a casa, se olvida que fue a dejar a su hija y que simplemente no pasó por ella a la escuela. La persona que fue a dejar a su hija, aparte de hacerle el favor, le dice a Nolan que si no puede cuidarla, llamará a servicios infantiles, nuevamente pensando en que puede perder a su hija y que también, si le sumamos que ya no tiene empleo, lo anima a tomar la terapia con la doctora Brooks. Ya llegando con la doctora Brooks, ella le explica cómo será la terapia y le pregunta que si le es conocido el término regresión de la vida, a lo cual Nolan le dice que no. La doctora le explica que es un fenómeno que ocurre cuando experimentas un suceso cercano a la muerte y ves tu vida pasar enfrente a tus ojos. Ella le explica que cree que esas visiones contienen la clave que se reproduce en un bucle constante todo el tiempo, así que llevarte a esos recuerdos es la función de la terapia, y así es como le presenta la caja negra. Le dice que primero lo pondrá bajo hipnosis para abrir su subconsciente, y después, con una variante de electroencefalograma y poniéndole unos electrodos, ayudará a mandar sus recuerdos a un procesador. Dicho procesador extraerá los recuerdos clave de las ondas cerebrales de Nolan y los convertirá en una experiencia virtual inmersiva. Y le dice que será como si estuviera en un sueño, pero que lo sentirá real. El propósito de hacer eso es llevarlo al mayor número de recuerdos clave hasta que despierte. Nolan le dice que no tiene mucho tiempo porque ya tiene que cuidar a su hija lo antes posible, a lo que la doctora le dice que si le dedica el suficiente tiempo es posible que lo pueda hacer mucho antes. La doctora le dice que debe imaginar un reloj y un lugar seguro. El reloj le ayudará a ir hacia adelante o atrás en sus recuerdos, y el lugar seguro simplemente es para que a él lo puedan sustraer del tratamiento.
Cuando Nolan ya entiende las reglas, avanza hacia su primer recuerdo y ve una boda. Pero todas las caras que ve de la gente que están en la iglesia no se les ve la cara, se ven borrosas, como si tuvieran blur. Pero en un momento Nolan ve una figura humanoide, toda torcida y que se acerca hacia él, por lo cual rápidamente vuelve a la realidad. La doctora le dice que posiblemente sea su cerebro intentando un tipo de defensa y le dice que las caras borrosas es por lo de su accidente y le dice que posiblemente con más sesiones eso va a mejorar. Vemos como Nolan ya en su casa, él ve una tablet donde tiene fotos de su boda y él se da cuenta que los recuerdos que él experimentó en la caja negra no coinciden con las fotos que él tiene, por lo cual cree que hay un error. En un momento, él toma un palillo y le hace recordar un restaurante, a lo que al otro día él lleva a su hija a comer a dicho restaurante. Y él le dice que él iba con su madre a ese restaurante. En la siguiente sesión, Nolan, antes de empezar esa sesión, le comenta a la doctora a dónde llevó a su hija a comer, a lo que la doctora se queda callada un momento y sonríe. En la segunda sesión, vemos cómo Nolan ahora aparece en un departamento y carga a una niña, que tampoco tiene rostro, y así también ve a una mujer que no tiene rostro, pero ve que esta persona tiene marcas en el brazo. Después de esto, aparece nuevamente la figura humanoide que alcanza a tomarlo del cuello, pero él logra salir de la sesión gracias a la doctora. Después de la sesión, él va a ver a su amigo Gary y le pregunta que si él recuerda que él haya golpeado a su esposa. Gary se ríe de él y le dice: «¿Bromeas? Tú eres la persona más relajada que he conocido». Al otro día Nolan va a recoger a Ava y él empieza a tener recuerdos sobre el dicho departamento, a lo que le dice a su hija que es necesario ir a un lugar antes. Llegando con ella hasta el edificio donde se encuentra el departamento, él sube con su hija a las escaleras y al subir encuentra el departamento de su visión. Él toca la puerta y es recibido por una niña, a la que le pide que le hable a su mamá, y en lo que la chiquilla va a hablarle a su mamá, Nolan echa un vistazo rápido y se da cuenta que es el mismo lugar de sus visiones. Olvidándose que no es su casa, él empieza a avanzar hacia el interior del departamento hasta que ve a la madre de la niña y sale corriendo del lugar. Nolan regresa con Gary y le pregunta que si está segurísimo de que él no golpeaba a su esposa, pero Gary le insiste en que no, que él nunca ha sido violento. Una vez que se va Nolan, Gary le da una ojeada al expediente de Nolan, porque empieza a preocuparse por él, y se da cuenta que se había determinado que Nolan tenía muerte cerebral, pero después de un tiempo en coma volvió en sí, como si de un milagro se tratara. Nolan va por otra sesión a la caja negra y nuevamente aparece la extraña figura en la boda, pero él se pasa a otro recuerdo usando el reloj, pero la criatura vuelve a aparecer y esta vez es Nolan quien la ataca. Mientras tanto, Gary busca respuestas y habla con un compañero del hospital sobre el caso de Nolan y le pregunta qué fue lo que pasó exactamente. Su compañero le cuenta que esa noche la doctora Brooks también estaba atendiendo a Nolan y que ella fue la única que siguió intentando para que Nolan despertara, y que de hecho ella lo llevó a su laboratorio inconsciente, y cuando salió Nolan del laboratorio, él despertó. Regresando a la caja negra con Nolan, por fin nos damos cuenta de lo que estaba tramando la doctora Brooks. Se da cuenta que la mujer que aparece es la misma con la que tiene recuerdos de haberse casado, y era la que en la vida real vive en el apartamento que encontró junto con su hija. Nolan regresa a la habitación, que es el punto seguro dentro de la caja, y ahora sí entiende lo que pasa, ya que al verse al espejo es Thomas. ¿Pero quién es Thomas? Thomas es el hijo de la doctora Brooks, y ahora la doctora le explica a Thomas qué fue lo que le sucedió. Que se cayó de las escaleras, y que debido a que se cayó fue llevado al hospital, y que cuando llegó ya era muy tarde, y que fue ella, su madre, quien descargó su conciencia en sus servidores, esperando a alguien que fuera viable para implantárselos, y desafortunadamente esa persona resultó ser Nolan. Thomas le dice a su madre que no puede salir a la calle y pretender que es Nolan, pero su madre le dice que debe intentar hacerlo, ya que eso significa una nueva oportunidad para él de estar con su esposa y su hija, lo que deja un poco confundido a Thomas,
ya que no sabe bien qué hacer. Thomas va a recoger a Ava, pero al poco tiempo le grita y la trata mal. Y ahora entendemos el porqué de Nolan, que decía que tenía recuerdos de haber sido violento. Esos recuerdos no eran de él, sino de Thomas. Thomas le dice a Ava que tiene que empacar y la va a dejar con Gary porque tiene que pensar algunas cosas. Él va a buscar a su esposa en el apartamento y así es como le dice que él es Thomas. Y le dice cosas que él solo sabría. Ella le empieza a creer, pero en un momento Thomas ve que las fotos donde él aparecía ya no están, porque su esposa quitó las fotos. Y ahora va a ver a su hija, pero su esposa le da un golpe y de momento aparece enfrente de su hija Ava, ensangrentado, pero él no recuerda haber ido a ver a Gary, y antes de que él pueda salir, él sale rápidamente en su camioneta. De vuelta con su madre, la doctora Brooks, él le pide que use la caja negra para borrar totalmente los recuerdos de Nolan, ya que por esa razón él regresó con Ava. De vuelta con Gary, él ve la dirección que Nolan le hizo escribir en su mano, y buscando en internet, ve una noticia relacionada con el lugar donde un tipo de apellido Brooks murió al caer por las escaleras, y se da cuenta que es el hijo de la doctora Brooks. Ya en la caja negra, Thomas se da cuenta que el humanoide era Nolan, y así empiezan a pelear, y él toma la delantera golpeando a Nolan salvajemente. Afuera de la caja negra, Gary y Ava llegan al laboratorio de la doctora Brooks, pero la doctora le dice que no pueden interrumpir la sesión porque podrían provocarle algún tipo de daño a Nolan. Él, al escuchar la voz de Ava, Thomas recuerda que él estaba peleando con su esposa y que su hija intentó separarlos, y fue por eso que su esposa lo empujó por las escaleras provocándole la muerte. Esto hace que Thomas reflexione y decide dejar a Nolan en el cuarto seguro, así es que atraviesa la puerta dejando la habitación. Nolan despierta en su propio cuerpo. Al ver que es Nolan quien despertó, la doctora Brooks intenta reconectarlo para atraer a su hijo. Pero Gary le dice que él sabe lo que intenta hacer y ahora vemos como Nolan ya está con su hija y ya con la memoria al tope. Al día siguiente vemos que la esposa de Thomas revisa el periódico y ve la noticia de la doctora Brooks que fue despedida. Pero aún esto no acaba, porque muy bien sabemos que el mal nunca muere. Ahora vemos cómo la doctora Brooks reconecta la caja y carga un respaldo, y vemos que Thomas no ha desaparecido del todo. ¡Salgan! ¡Salgan todos! ¿Cómo? Yo recién llegué. ¡Hay una bruja!